Ok, chicos, vamos a continuar entonces con esta parte sobre la página 28 y 29, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces con la actividad número 1, que es completar esta tabla sobre los instrumentos de laboratorio. Seguramente hay alguno que otro que nosotros no hemos visto, entonces en el mismo les voy a ir apoyando. Tenemos el primero, que es un microscopio. ¿Qué es un microscopio? Chicos, ¿qué es un microscopio? Es un instrumento que nos ayuda a visualizar más de cerca distintas, no sabría decir la palabra, distintos organismos Ajá, microscópicos. Sería instrumento óptico destinado para organismos microscópicos. Es una lupa, la verdad que sí, prácticamente es eso, ¿verdad? Es como una lupa. Microscópico, eso es la palabra. Ahí está. Ok, es una herramienta que se utiliza para obtener una superficie fresca de una roca con el fin de determinar su composición, su naturaleza, su composición mineralógica, su historia, entre otros. Esta es una específica de las ciencias de la geología y se llama martillo de geólogo. Así de simple, ¿verdad? Martillo de geólogo. ¿Qué es un telescopio? Es una herramienta que nos permite ver cosas que están muy lejos. Una herramienta óptica que nos ayuda a observar objetos lejanos. Pero le vamos a agregar en este caso que también capta radiación y radiación electromagnética como la luz. Magnética como la luz. Ok. Lugar equipado con instrumentos de mediación. El laboratorio. Excelente. ¿Qué es un termómetro? Un instrumento que nos permite consultar la temperatura. Instrumento que nos permite consultar la temperatura. Y hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos termómetros para el cuerpo, termómetros para el ambiente, termómetros para un sinfín de cosas. Y al final, su función principal es consultar la temperatura, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí todos? Sí, Miss. Ok, voy a continuar. Número 2.
coloca la letra de la ciencia dentro del paréntesis que corresponda a la descripción. Ahí está. A, geología. Vamos a primero mejor. Tenemos A, geología, B, biología, C, astronomía, D, física, E, química, F, ciencias naturales. Número 1. Estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza e incluye a la física, la astronomía, la geología, la química y la biología. Se usan herramientas y F. equipo específico. F. F. Excelente. Incluye el estudio de los componentes fundamentales del universo, las fuerzas e intersecciones que ejercen entre sí los La C. resultados producidos. La C. C. Excelente. No, la D. En serio era la C. Yo, Vamos a ver, vamos a repasar. Incluye los estudios de los componentes fundamentales del universo, las fuerzas e interacciones que ejercen entre sí y los resultados Física. producidos por la... La D. Exacto, es la física, tiene razón. Es física, es D. Voy con el siguiente. Observa el movimiento determinado, el estudio y modelado de las estrellas, los planetas, los cometas, las galaxias y el universo. Ahora sí, es la C. 4. Analiza la composición externa e interna de la Tierra, las estructuras que la conforman, los cambios que sufre, la materia que la constituye, el mecanismo de formación, entre otros. La E. ahí. ¿Cuál dijeron, chicos? La E. ¿Será que la química estudia la composición de la Tierra? ¿O ya se pasaron a la siguiente? No, la B. Ah, no, perdón. Porque estamos hablando de estructuras internas, composición de la Tierra. Vinculada al resto de las ciencias naturales, es considerada como la ciencia experimental que estudia la composición de la materia, sus cambios y transformaciones. La E. Y por último, entonces, tenemos que estudia las características, la clasificación, la conducta de los organismos, además de la formación y acción de las especies entre sí, con el medio que les rodea. B. La B, que sería entonces la biología. Muchas veces, como me percaté, ¿verdad? Que se nos confunden unas con otras, pero la base es prácticamente en el nombre. Geología a geólogos. ¿Qué buscan los geólogos? La tierra, etc. Biología, entre la geología, la composición de la tierra y toda esa parte. Biología, vida. Astronomía a astros. Física, numéricos, fenómenos. Química, materia. Ciencias naturales, todo, ¿verdad? Prácticamente basados con el nombre, claramente podemos descubrir en qué se enfoca. Ok, voy a borrar entonces y vamos a pasar a la siguiente. Reflexiona y responde con base en la información científica. Los líquenes son organismos simbióticos muy sensibles a la contaminación, en especial al dióxido de azufre, SO2, que es un subproducto de la combustión de fósiles. Pero esta sensibilidad a la contaminación es diferente según los tipos de líquenes. Por ello, se suele usar como indicadores biológicos de contaminación. Tenemos entonces tipos de líquenes, calidad de aire y cantidad de SO2. Serían miligramos por metro al cubo. Ausencia total, extremadamente contaminado, superior a 175. Crustáceos muy contaminado, aproximadamente 125. Foliáceos
poco contaminado de 30 a 70. Y fruticosos, qué extraño el nombre, pero me parece interesante, muy poco contaminado, inferior a 30. ¿Qué instrumento se utiliza para la investigación? Un microscopio. Un microscopio. ¿Qué más? Ya que solo un microscopio nos ayuda para resolver este enigma de cómo calcular la calidad del aire. ¿Qué otro tendríamos? Un termómetro también. Vamos a dejarlo con estas dos. Formula una hipótesis sobre la contaminación y los bioindicadores. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería la hipótesis acá? Recordemos que una hipótesis es una posible respuesta. Dependiendo del líquido será la contaminación. ¿Líquido o líquenes? Líquido, ay, perdón, líquido. De los líquenes. Ok, podemos entonces que el tipo de líquenes observa o verifica la cantidad de contaminación en una región determinada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una región determinada? Obviamente la cantidad de líquenes que nosotros tengamos en la ciudad es menor que la cantidad de líquenes que aparecen en el campo, ¿verdad? Porque la ciudad está más contaminada. Entre más líquenes hayan vivos, más pura y de mejor calidad es el aire. ¿Vamos bien ahí todos? Sí, Miss. Vamos con el siguiente entonces. Elabora una conclusión sobre la contaminación y los líquenes. Yo creo que lo acabo de decir prácticamente, ¿verdad? Entonces, resuelvan la última parte, que sería la elaboración de una conclusión. Ok, entonces una vez que ustedes tengan sus respuestas y la última parte, vamos a resolver entonces el último. Investiga y presenta los resultados del estudio de una especie en peligro en extinción en Guatemala. ¿A qué se refiere con esto? Primero, deben de investigar una especie. Una especie me refiero en sí a un tipo de animal, jaguar, mono aullador, quetzal, etc. Una especie. De esa especie también deben de buscar prácticamente por qué está en peligro de extinción. ¿De acuerdo? Esto prácticamente sería la explicación de la pregunta, ¿verdad? Investiga y presenta los resultados del estudio de una especie en peligro de extinción en Guatemala. Eligen la especie y por qué está en peligro de extinción y escriben en ese espacio que ustedes tengan en el libro. ¿De acuerdo? ¿Comprendimos esta parte?
Sí, Miss. Ok. Muy bien, voy a dejar de compartir acá y vamos entonces con la otra parte. Ok. En este caso, ustedes van a poder observar prácticamente lo que es una pequeña imagen, o bueno, una imagen, ¿verdad? De la cantidad de animales que nosotros tenemos en Guatemala. En este caso, a Guatemala se le conoce por ser un país mega diverso, uno de los pocos 17 países clasificados de esta manera. Entre estos tenemos alrededor de 444 especies de mamíferos. Permítame, voy a ver si lo logro hacer más grande. Ok, tenemos entonces 244 especies de mamíferos, 720 especies de aves, 245 especies de reptiles, 1033 especies de aves en otra región, ok, tenemos también, yo creo que de esas aves que aparecen ahí son peces, perdón. Tenemos 147 especies de anfibios, tenemos 360 microclimas, 10.317 especies de flora, 328 áreas protegidas, 37 volcanes, 66 ecosistemas y 4 pueblos en sí, es decir, Maya, Garifuna, Xinca y Mestiza. Ahora imaginemos entonces, ¿ustedes creen de que a pesar de que Guatemala es tan pequeña, ¿por qué, o en este caso, por qué es considerada entonces un país mega diverso? Es básicamente por lo mismo que usted dijo, ¿verdad, Miss? Contamos con mire, si no se mal mencionó que contamos con 328 microclimas. Entonces, Guatemala cuenta más 360. con zonas, perdón. Entonces, Guatemala cuenta con más zona rural que zona, perdón, más, sí, ¿verdad? Sí, más zona rural que urbana. Entonces, y por lo mismo que también yo creo que varía también que nosotros estamos en Centroamérica, entonces estamos también muy cerca de la línea del Ecuador, lo que nos permite tener ese cambio de climas, ¿verdad? Y tanto o sea, se ha dado cuenta, usted va a Shela, es frío, pero si va a la costa, aquí el calor más. Entonces, y también como le decía, mucha área rural donde hay mucha selva o mucho lugar donde sí se pueden manifestar estos animales, ¿verdad? Los ecosistemas, ¿verdad? Ok, le voy a desmentir algo. Por el hecho que estemos cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, no nos hace tener microclimas. Panamá, Costa Rica están cerca del Ecuador y todo el país es caluroso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de microclimas, es prácticamente no ir hasta Shela. Imagínese usted aquí en la capital siente templado, se va a Santa Rosa, que está como a 2 horas, es un calor insoportable. Ahí mismo en Santa Rosa va a otro espacio y hay un frío, ¿verdad? Adentro del mismo departamento hay microclimas, situación de que en países no se da. Por tener 360 microclimas, está catalogada entre uno de los 17 países megadiversos del mundo. Y a pesar, como bien nos indicaba, de claramente tener estos microclimas, nos da entonces diversos ecosistemas. Y uno de esos ecosistemas que nosotros tenemos y muchos países de Centroamérica no, son los manglares. ¿Qué son los manglares? Es prácticamente todas aquellas árboles que están a la orilla del mar y que claramente el mar también pasa por los manglares para llegar a un territorio determinado. En este caso, los manglares evitan todo tipo de desastre que tenga que ver con el mar, ¿verdad? Por ejemplo, los tsunamis. Poco a poco vamos a ir viendo qué son los manglares,
basados en esto, ¿verdad? Lo que Guatemala es mega diverso. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a lo que es biología en Guatemala, que sería nuestro siguiente tema, prácticamente nos referimos a toda la especie de educación que se da en Guatemala para poder estudiar la biología. ¿Qué establecimientos creen ustedes que dan estudios sobre biología en el área superior en Guatemala? ¿Qué universidades la proporcionan? La San Carlos y la Mariano. La San Carlos, la Mariano, vamos a ir observando entonces. Gabo, lo molesto con la lectura del primer párrafo de biología en Guatemala. Ok. De acuerdo con algunos reportes nacionales, varios problemas relacionados con el desarrollo de Guatemala se determinan con aspectos biológicos como el uso de la tierra, la nutrición, Los plaguicidas. plaguicidas, eso, ajá, la contaminación de los alimentos, del aire, del agua y del suelo. También influyen algunas enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, cuya causa se relaciona con plagas, la deforestación y la reforestación, entre otras. Excelente. José, lo molesto con el segundo párrafo. En Guatemala, la carrera de biología se puede estudiar a nivel universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Biología, y en la Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias y Humanidades, Departamento de Biología. En las universidades, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en las áreas de interés como la botánica, la ecología, la entomología, médica, perdón, estudio de insectos en la salud, la entomología forestal, estudio de insectos en el bosque, en los bosques, el manejo de la vida silvestre, el manejo de recursos naturales, la microbiología y la zoología, entre otros. Ok, ahora consulto. ¿Quién de ustedes le gustaría estudiar entonces la etnomología forestal? ¿Quién se animaría a estudiar etnomología? Ay, no, Miss, la verdad, no. Yo tal vez. Estudiar insectos. Sí, ¿por qué no? Exacto. Pues ahí. La verdad, Guatemala no es uno de sé. los países que tiene más insectos, la verdad, por el hecho de que tenemos los microclimas y los ecosistemas full. Dígame, Gabo. No me iba a decir algo, pero no, mejor no. Ok. Los profesionales de la biología o biólogos desde la década de 1970 han trabajado en el desarrollo del país desde el punto de vista científico. Aileen, la molesto con los otros dos párrafos, por favor. En la actualidad desempeñan en adelante. Ok. En la actualidad desempeñan un papel importante en el desarrollo del manejo, conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales, así como el control de los procesos de contaminación y deterioro ambiental y en el mejoramiento de la calidad de vida. Los biológicos se han especializado en varias ramas de la biología, desde vida silvestre y conservación hasta salud pública y prevención de epidemias. Además de la preferencia por algunas ramas como docencia, biología molecular, industria y saneamiento de aguas. Excelente, hasta ahí. Buscan... Hasta ahí, ok. También buscan solucionar problemas y satisfacer necesidades de la sociedad guatemalteca en asuntos ambientales, biodiversidad y recursos naturales. Uno de estos recursos naturales que yo digo, pucha, se da que mente para crear
un bosque especializado para hacer de energía. Es decir, ellos van cultivando este bosque y luego de ahí mismo la comunidad tiene el derecho de obtener la leña necesaria, con el único requisito de que deben de poner más árboles, ¿verdad? Entonces, y claramente esperar el tiempo definido para el crecimiento. Entonces, es bastante interesante porque también cada una de estas ciencias tiene que aportar algo bastante significativo en Guatemala. Pero muchas veces acá en Guatemala no se dan las oportunidades. ¿Y qué es lo que hacen? Buscar fuera del país. Situación de que cuando regresan, ya regresan con estudios, por indicarlo, mejores que Guatemala, por la baja calidad educativa en el área científica, en este caso en Guatemala, pero tenemos a varios biólogos representantes de Guatemala. Vamos entonces con la página 31. Relaciona con una línea la especialidad del biólogo en la imagen del campo donde la necesita. ¿Quién cree ustedes o qué persona es la que o la ciencia que se encarga de estudiar lo que es la reforestación y deforestación? No sé. ¿Cuál es la ciencia o cuál es la que se encarga de estudiar los ecosistemas? La ecología. ¿Y cómo se llama entonces el que estudia la ecología? Ah, sí, la ecología. Ecólogo. Pero como aquí nos referimos al científico, ¿verdad? Al que lo estudia o el que lo realiza. Entonces es un ecólogo. ¿Cómo se llama al que estudia los animales? La zoología, un zoólogo. Un zoólogo. Muy bien. ¿Y el de las plantas? La botánica, un botánico. Un botánico. Ahí estamos. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. ¿Verdadero y falso? ¿La carrera de biología se puede cursar a nivel de licenciatura en la Universidad San Carlos de Guatemala? Verdadero. Excelente, verdadero. En la Universidad Francisco Marroquín se ofrecen las carreras de biología como opción a estudios de nivel de licenciatura. Falso. Falso, excelente. En la Universidad del Valle de Guatemala se promueve la especialización a nivel de máster en biología. Falso también. Verdadero. Así. Ah, no, es falso, tiene razón. Falso, falso, falso. El estudio de la biología en Guatemala también busca solucionar problemas y satisfacer necesidades de la sociedad guatemalteca en asuntos ambientales, biodiversidad y recursos naturales. Verdadero. Verdadero. Los principales problemas para el desarrollo de Guatemala son las enfermedades bacterianas, la deforestación y la sobreproducción de maíz para el consumo humano. Verdadero. Falso. Volvamos a leer. Los principales problemas para el desarrollo de Guatemala son las enfermedades bacterianas, la deforestación y la sobreproducción de maíz para el consumo humano. ¿Será que la sobreproducción de maíz acá en Guatemala es un problema? Sí. Sí, no sabría decirle, Miss, porque como aquí dice que los principales problemas para el desarrollo, pero honestamente, y como dice que para enfermedades bacterianas, no está hablando precisamente de otras enfermedades, bueno, aunque bacterianas también tiene razón, pero siento que los principales problemas para el desarrollo de Guatemala están en la educación y en la desnutrición. Exacto, cuando nosotros hablamos de desarrollo, nos hablamos en la parte física y biológica prácticamente del ser humano, la calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, entre la calidad de vida tenemos la alimentación, la educación, la salud, la seguridad, entre otros, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí sería falso. En el último es falso. Dígame, Aileen. Una pregunta. Usted dijo que la sobreproducción
producción de maíz era malo para Guatemala, ¿verdad? Ajá, para el consumo humano. El consumo humano. Pues yo creo que no, No, bueno, porque, perdón, continúe. es que mi papá estaba como que a la par y me dijo que no Exacto, la era verdad. malo, que eso sí no era malo, de verdad, para nuestro consumo. Vamos a definir Entonces, algo por acá. Con el hecho de que el consumo, o en este caso, la producción de maíz, a pesar de que es bastante extensa, no es una sobreproducción. Porque Guatemala no es de que produzca y tengamos maíz hasta debajo de la cama, en el ropero y en los zapatos, ¿verdad? De que no sepamos qué hacer, porque el maíz también se exporta. Entonces, y claramente, al ser así, prácticamente no viene a crear algo tan complicado. Pero si lo hablamos de manera biológica, el hecho de que Guatemala produzca demasiado maíz, sí se puede en un problema, pero no para el desarrollo. Porque para hablar de desarrollo ya hablamos de otros criterios. Vamos con el siguiente. Gracias, Aileen. La verdad me parece bastante interesante su información. Anota y justifica el trabajo de la biología en Guatemala. Investiga y coloca 2 ejemplos puntuales del trabajo de los biólogos en el país. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer entonces ustedes? Lo que van a hacer es buscar a 2 personas que sean biólogos de Guatemala o investigar y van a escribir cuáles fueron sus aportes en Guatemala. ¿De acuerdo? 2 biólogos de Guatemala y cuáles fueron sus principales aportes a Guatemala. No busquemos a 2 biólogos que sean mexicanos de Haití, estadounidenses, que den aporte a Guatemala, o que de Guatemala dé un aporte a otro país, sino que sea de Guatemala para Guatemala. ¿De acuerdo? Ok. Ok, vamos con la última entonces, que sería la tarea. Crear un trifoliar. Estas tareas quedan, si no estoy mal, para el día martes, no, perdón, para el día jueves y viernes. ¿De acuerdo? Primero, crear un trifoliar sobre el método científico. El trifoliar lo pueden realizar en diversas aplicaciones. Yo les digo, mi favorito para mí es el de Canva. Recordemos que el trifoliar, o tienen Word también, ¿verdad? El trifoliar tiene 2 lados, la parte de toda la presentación y la parte de adentro, prácticamente, la de un lado y la de enfrente, ¿verdad? 2 hojas de presentación. Entonces van a crear un trifoliar sobre el método científico. Tienen toda la creatividad del mundo para poder realizar, siempre y cuando el tema sea método científico, ¿de acuerdo? Este tiene fecha de entrega el día jueves 3 de febrero. A ver si es 3 de febrero. Sí, jueves 3 de febrero. Es decir, tienen hoy, mañana, pasado y el miércoles todavía para trabajar. Última hora de entrega, 6 de la tarde el día jueves. Se los voy a estar ahí recordando en el grupo, chicos, aunque sean las 4 o 5 de la tarde, pero sí voy a estar recordando, porque a veces hasta esa hora tengo tiempo para escribir en los grupos. Ok, y la segunda tarea es grabar un video en grupo explicando por qué Guatemala es mega diverso. Duración 2 minutos mínimo. Todos deben de aparecer. Y sobre todo van a utilizar imágenes de apoyo. Es decir, por ejemplo, este es fulano, tal cosa, o vamos a ver imágenes adelante. Cuando me refiero a un video grupal, es decir, que participan ustedes 4 en el video. Si dura 2 minutos, ok, ustedes solo quieren durar 2 minutos exactos, 30 segundos cada uno, un poco de información. Miren, esta es la información, a ti te toca a ti te toca a fulano y me engano, su tal. Ustedes deciden a quién van a poner para coordinar la actividad. ¿Alguno que vote por alguien para coordinar? Como el que sea líder, dice usted. Exacto. Haga hoy. No está bueno. Pues. ¿Quién lo va a aceptar? Yo.
Gabo, Pero que ok, conste que si mis compañeros no entregan, que no sea culpa mía. no parece, ¿verdad? Ok, este video lo van a entregar el día jueves también, ¿de acuerdo? Y lo vamos a observar en clase y también se lo voy a compartir a dirección, ¿Por qué? Pregunta porque seria. así son las actividades. Ok, chicos, entonces prácticamente Ah, con Miss, eso. pero es que en dirección todo lo suben al Facebook. Y lo peor es que hasta mi No familia lo ve, le Miss. creo. ¿Qué cosas? Y uno, y Qué apenas hasta hoy me sarcástica, Dios mío. entero. Pues esa es la Ay, idea, Miss, ¿verdad? Ir, subir, no, ir hombre, Miss. produciendo las actividades. Ok, entonces Déjenos me otra comparten tarea. el video, por favor, lo pueden subir a YouTube para que lo pueda, sobre todo, observar o descargarlo, me lo mandan por WhatsApp, por video. A la gran. Ok, entonces de igual manera en el grupo les compartí entonces ya la actividad, ya no tardaría en llegarles y lo que trabajamos hoy, las páginas y las dos investigaciones que tienen pendiente, que es sobre los animales en peligro de extinción y esto de los científicos, me la envían hoy, por favor, junto con las páginas que trabajamos. Está detallado en el espacio de tareas. Ok, Miss. Okay. ¿Viste una pregunta? Gracias. ¿Cuál era la tarea del trifoliar? Es ¿La tarea? crear un trifoliar del método científico. Esa se la acabo de enviar al grupo, pero yo creo que no les ha llegado. Ok. Miss. ¿Y estas Muy dos bien, tareas para el jueves? esas dos tareas para el jueves. Todo lo que tenga que ver con las páginas 23 hasta la 31 son para hoy, ¿de acuerdo? Solamente son Ok. dos investigaciones que creo que dejamos pendiente. De lo demás, nosotros lo trabajamos aquí en clase. Ok, Miss. Esa es química. Ok, Miss. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el día viernes nuevamente con su video. Chao. Adiós. Adiós.